Entonces, y sigue, voy a dar algunos datos más sobre esto, el papel de las redes sociales en el comportamiento de las audiencias jóvenes, ¿no? Sé que dice que el 39% de los nativos sociales que están entre los 18 y 24 años utilizan las redes eh, para informarse, principalmente TikTok y el Instagram, ¿no? O sea, para informarse, así ya no es lo principal, diremos, los portales de noticias, ¿no? Aunque sí hay un gran porcentaje que lo hace a través de eso, ¿no? Entonces, ¿qué les atrae, ¿no? Del TikTok. Bueno, ellos dicen que es el estilo informal y entretenido, ¿no? De estas plataformas, en particular porque tienen videos, ¿no? Ah, también hay personas menores de 35 años que todavía prefieren leer noticias, ¿no? En lugar de verlas en video. Y hay algunos que buscan una combinación de ambos, ¿no? Texto y video. ¿Y por qué evitan las noticias, las audiencias jóvenes, ¿no? Eh, que hay una alta, eh, diremos, hay una caída del interés y la confianza en las noticias eh, que dan los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo en la población joven, ¿no? Y esto sucede porque sé que, y bueno, y eso también sucede porque también eh, las noticias tienen un efecto negativo en el estado de ánimo, ese sobre todo de los menores de 35 años, ¿no? Y es un alto porcentaje que dice eso, ¿no? Que les afecta en su estado de ánimo. Entonces, por eso prefieren no ver noticias, ¿no? Eh, y, y es porque tienen un carácter deprimente, ¿no? O abrumador las noticias, sobre todo las que tienen que ver con los temas ambientales, ¿no? Ahora, aquí el Reuters se pregunta, ¿no? Si el mundo se ha convertido en un lugar más deprimente o la cobertura de los medios tiende a ser implacablemente negativa, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Porque creo que es lo que vende también. O sea, ah, mm, hay un círculo, ¿no? Vicioso de ver, de que también dice la gente, no quiero ver, pero también hay mucho consumo, ¿no? De esto, de lo de aquello que muestra, por ejemplo, el desastre, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con este bombardeo que hay en Israel, de Israel hacia la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, y bueno, y el inicio también de este problema, ¿no? Que ha sido con el ataque a Israel. Entonces, sí hay un problema ahí que, que nos está desafiando, ¿no? A buscar nuevas alternativas. Por ejemplo, dice, ante la promesa de un futuro oscuro que se presenta con el tema del cambio climático, por ejemplo, o los temas políticos, la audiencia abandona, ¿no? Las noticias para ir a Netflix o a ver películas o a escuchar los podcasts, ¿no? Que hay muy buenos y muy entretenidos, ¿no? A pesar de que tengan, no sé, de 40 a 60 minutos de duración, ¿no? Entonces, sí hay una preferencia por eso, ¿no? Ahora, los medios suelen tener dificultades para atraer la atención del público cuando informan sobre el cambio climático, ¿no? Es un tema deprimente y complicado de entender, ¿no? A la gente, pero también, o sea, ¿no? Hay gente que se interesa más en las noticias sobre el cambio climático, sobre todo la gente que tiene mayores ingresos, dice, ¿no? Y educación, y los que tienen mayor edad también, ¿no? Entonces, sí hay un interés en ese nicho, diremos, ¿no? Por estas noticias. Ah, aquí, por ejemplo, muestra que en Chile el 52%, ¿no? De los que han sido encuestados por el Instituto Reuters, que dice que le interesan las noticias sobre cambio climático, ¿no? En Argentina un 43%, en Perú un 42%. Em, pero también se inclina a informarse por documentales, ¿no? Que también se ve en Netflix o en otras pantallas que tienen que ver
o sea, no en cable, ¿no? Eh, También los documentales son los que les atraen. Ahora, también hay alguna, bueno, esto les muestro porque parece interesante ver este tema, decir que hay un conflicto, ¿no? A veces dicen, bueno, no puedes ser tú ambientalista, ¿no? O tener mayor inclinación a aquello y ser además, y además ser periodista, ¿no? Hay todavía una discusión entre aquello, pero, por ejemplo, hay población que piensa que está bien, o sea, ¿no? Que los medios se inclinen por una postura, ¿no? Al cubrir el tema cambio climático. Por ejemplo, en Chile, el 58% está de acuerdo, ¿no? No se hace ningún problema en que así sea. Pero también hay gente, sobre todo de la derecha política, dice Reuters, que quiere que los periodistas sean imparciales al cubrir el cambio climático, ¿no? Ahora, no sé, aquí no vamos a entrar en esta discusión de que sí, al adoptar una postura frente cuando se cubre el cambio climático, estamos estamos perdiendo la perspectiva, ¿no? No lo voy a decir yo en este momento, ni vamos a entrar en esa discusión. Pero bueno, estos solamente son datos, ¿no? Como para que nosotros reflexionemos en lo que nos respecta, ¿no? Cuando hacemos cobertura sobre estos ¿Qué temas. pasó? ¿Cómo te fue? Bueno, Frío, jodido. entonces hay Lo siento, frío diferentes por la guías que se han elaborado justamente Fue para hacer esta cobertura, sobre todo en los últimos 10 años, porque el problema se va agudizando, ¿no? Y como ya han hecho otros estudios y se han mostrado, es que lo que hacemos en la cobertura de cambio climático es mostrar ya el desastre, ¿no? No vamos haciendo una cobertura, diremos, antes del desastre, por ejemplo, ver en qué se está invirtiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de defensa civil, ¿no es cierto?, para las respuestas no para las respuestas, sino para la gestión de riesgos, ¿no es cierto? Y respuesta a los desastres, que dicen, ¿no? Que los desastres no son naturales, que eso ya nos los han mencionado varias veces, ¿no? Entonces, esta ley de gestión de riesgos tiene un presupuesto que anualmente se lo fija y entra en el presupuesto nacional del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no hacemos un seguimiento, decir, bueno, cuánto han destinado, ¿no? ¿No? Y ver si el año pasado, un año anterior, cuánto se ha requerido para atender las emergencias. Entonces, ahí podemos ver si solamente están destinando un dinero para atender emergencias y no para el tema de prevención, cuánto se está llevando. Entonces, tampoco nosotros los periodistas hacemos un seguimiento a eso, ¿no? Sino solamente vamos y cubrimos, por ejemplo, cuando ya está pasando el problema, cuando los incendios están desbordando, cuando la sequía nos está ya, ¿no?, afectando, cuando las represas ya están por debajo del 30%, ¿no? Entonces, también eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, tenemos muchos desafíos en esta cobertura, ¿no? Entonces, aquí algunos temas algunos puntos para ver qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Ver la acción climática como una oportunidad, nos dicen, ¿no? Esto es contar historias de supervivencia y de desastre, pero también historias de soluciones, como ya lo hemos visto con Carolina, ¿no? De esperanza en medio de la crisis, o sea, mostrar qué se está haciendo frente al cambio climático, ¿no? Porque eso va a hacer que haya, diremos, esperanza, pero sobre todo que pueda replicarse en otras regiones, ¿no? Y, por ejemplo, podemos contar historias de cómo se puede usar movilidad sustentable, no sé, las bicicletas, diremos en La Paz, no es algo que se pueda hacer, aunque se hace, pero no masivamente, ¿no? Pero como podría ser en Cochabamba, en Santa Cruz, ¿no? Pero mostrar desde, diremos, el bolsillo
de nuestra audiencia, ¿no? Decir, bueno, vamos a ahorrar dinero, ¿no? Porque no se va a gastar combustible, o sea, volcar la historia, ¿no? Y mostrar los beneficios para la salud, en vez de mostrar que, que esta es una acción que puede, que ayuda, que va, ¿no? Que ayuda a hacer frente al cambio climático, ¿no? O sea, hay que buscar esas perspectivas. Bueno, el cambio climático va más allá de lo ambiental, no, no está dentro de lo ambiental realmente, no está, está por encima de aquello de lo ambiental, porque está bien, como ya hemos visto, está bien impactando en temas sociales, políticos, económicos, legales, o sea, está en todo, ¿no? Hasta en lo deportivo, ¿no? Y es transversal a todas las áreas. ¿No? No solamente lo tenemos que abordar en la sección de ambiente o de ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la sección de deportes vemos las olas de calor, cómo está, diremos, en otros países está cambiando, ¿no? La frecuencia que puedan hacer estas prácticas, no solamente las prácticas, sino puedan haber, no sé, partidos de cualquier disciplina en horas donde el calor está es extremo, por ejemplo, ¿no? Porque puede causar problemas de salud. Eh, y no solamente en eso, por ejemplo, yo me pongo a pensar ahora también en el tema de lo educativo, ¿no? Cuando vemos pasar educación física en algunos colegios fiscales, por ejemplo, que sacan a los estudiantes ¿no? a, a la calle, ¿no? Para que vayan a trotar. Entonces, no sé si justo es el horario de las 11 12 de mediodía que les toca educación física, entonces también habría que ver qué está haciendo el Ministerio de Educación respecto a esos temas, ¿no? Si está abordando con el Ministerio de Salud y han visto algo de eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos también nuestros temas en los cuales podemos estar viendo hacer esta cobertura, ¿no? Ahora tenemos que partir de temas cotidianos y cercanos, o sea, no los vamos a buscar, no sé si hace cuántos años serán, ya podrá ser 20 años, que nuestro referente cuando se hablaba de cambio climático, el de remitentes, siempre pensábamos o nos ponían la imagen del el oso polar, ¿no? De los polos, del Ártico. Ese era nuestro referente, ¿no? Entonces, ahora vemos que nuestro referente puede ser el Illimani, los que estamos aquí en La Paz, ¿no? Que ya ha perdido casi el 50%, entre el 40 y el 50% de su cobertura de glaciar. Entonces, tenemos que ver más lo local, ¿no? Lo que está pasando en nuestras regiones, ¿no? Eh, Sin dejar de ver, obviamente, lo que pasa globalmente, pero el tema local, la cercanía, además, es algo que les va a importar más a nuestra audiencia, ¿no? Porque se va a ver reflejada en que sí le está pasando, ¿no? Está pasando en su región, ¿no? Otros temas, ver, por ejemplo, qué oficios tendrán que cambiar de horario para evitar, ¿no? El efecto del calor en la salud. No sé, tenemos aquí, sobre todo en nuestras calles, a nuestros gremiales, ¿no? Que están todo el día en la calle. Entonces, es un sector bastante afectado, no solamente por este tema, ¿no? Sino también por la contaminación ambiental, ¿no? El otro es usar voceros, fuentes y temas locales. O sea, tenemos nosotros en nuestras regiones, no tenemos que ir a buscar, diremos, fuera un especialista, porque eso nos suele suceder, ¿no? Especialistas del exterior, de renombre, o sea, que se hacen de renombres porque diremos los mismos medios van y los buscan y vemos que
ellos son entrevistados y también a ellos mismos los seguimos buscando, ¿no? Cuando podemos hacer, por ejemplo, aquí en La Paz, en Cochabamba, tenemos las universidades donde se están haciendo investigaciones, donde hay científicos que están hablando sobre el tema del cambio climático, están viendo el tema de cómo está impactando en la flora, en la fauna, en áreas protegidas, en las ciudades, en las áreas rurales, no sé. Entonces tenemos que buscar a nuestros propios, a nuestras fuentes que están más cercanas, ¿no? Y hay, sino que solo nos falta hacer un poco más de investigación y ver quiénes pueden ser nuestras fuentes, ¿no? Ay, bueno, y no olvidarse el tema de género, ¿no? También hay mujeres que están haciendo investigación y no solamente varones, ¿no? Eh, bueno, resaltar las acciones de lo que está haciendo la gente, que es algo fundamental, que va de la mano con lo que hemos visto de periodos de soluciones. Eh, por ejemplo, en La Paz es la sede de la ONG Inti Illimani, ¿no? Que está trabajando, creo que es una sí, una de las que ha empezado pioneras en el uso de cocinas solares y lo está llevando, ¿no? A las regiones, a las áreas rurales. Y hemos visto que inclusive han llegado hasta la Amazonía, ¿no? Donde se está aplicando esto. Y esto ver para que no solamente se vaya a replicar en otras regiones, sino que para que las propias autoridades le den interés a estos temas, ¿no? Puedan incluir en las políticas, pero además en los programas, en los proyectos que ejecutan, ¿no? Y no dejar, diremos, de lado que solamente vaya una institución esté haciendo sus esfuerzos para llegar y utilizar, porque la transición energética es algo fundamental en el tema del cambio climático, ¿no? Sobre todo para la adaptación. Y es algo que lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? No hay manera de escapar a este tema, ¿no? Entonces, apostar por eso, ¿no? Por lo positivo, pero no confundamos, ¿no? Cuando ya nos ha eh, hecho esa diferencia que hay, ¿no? Entre que el periodismo de soluciones no es solamente aquello, lo positivo, ¿no? Y en esto también hay que tener cuidado en no hacer el greenwashing, que es que muchas instituciones lo están haciendo, sobre todo, por ejemplo, en en las ¿cómo es? En la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, hay una institución que, diremos, está plantando árboles, ¿no? Porque le interesa el medio ambiente y porque los árboles van a absorber el CO2 y todo esto, pero en sus acciones, ¿no? Por decir, si es una industria, en su producción no está cuidando, por ejemplo, el tema del uso del agua, eh, ¿no? Entonces, temas como esos nosotros tenemos que analizar antes de, de tener solamente de ser unos voceros de lo que están haciendo, de lo que nos dicen que están haciendo, ¿no? Otras instituciones. Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado al comunicar, al contar las historias sobre crisis climática. Y claro, aquí había puesto más grande, sobre todo para eso, ¿no? No tenemos que perdernos en que si bien nosotros, ¿no? Estamos haciendo, o la sociedad civil está haciendo acciones frente al cambio climático, quienes tienen que hacer las mayores acciones son los países desarrollados, ¿no? Y también las autoridades de todos los niveles, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver qué están haciendo, ¿no? En el tema, por ejemplo, financiero, si se están recibiendo. En el caso de Bolivia, tenemos pues la política boliviana es un freno para el ingreso de recursos
provenientes, por ejemplo, en el cuidado de los bosques, que se llama que bueno, que en realidad le llaman falsas soluciones porque no está reduciendo en realidad las emisiones de gases de efecto invernadero porque están compensando con un monto de dinero para adquirir unos bonos y que digan que sí están cumpliendo, ¿no? Con esa reducción, pero no lo están haciendo en el lugar de origen, ¿no? Sino que están haciendo a través del cuidado que hacen, por ejemplo, en Latinoamérica, de los bosques. Entonces, por ahí, por ejemplo, va Bolivia que no permite ese tipo de proyectos en Bolivia y hay varias organizaciones indígenas que están esperando, por ejemplo, que haya esa apertura para poder gestionar estos recursos, ¿no? Que por ahora no se puede hacer. Pero sí, por ejemplo, en los países de la región, sobre todo amazónica, los indígenas que están aglutinados en la COICA, que son los indígenas de los países de amazónicos, ellos sí están aprovechando estos recursos, ¿no? En el caso de Bolivia no se puede hacer por la política que se tiene, ¿no? De, desde que ha entrado el gobierno del MAS. Entonces es algo que, por ejemplo, igual tendríamos que analizar y ver qué, entonces, de dónde, o sea, cómo se van a obtener recursos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos para obtener esos recursos, ya que hay un freno por otros lados, ¿no? Eso, bueno, y otro punto es crear redes y comunidad, ¿no? Esto es importante. Y lo hemos visto también, ¿no? En los últimos años, creo en la última década, por ejemplo, en la Fundación Gabo, que cada año lanza sus premios, ya en los últimos años, quienes ganan los premios son estas alianzas de periodistas que hacen, ¿no? De 10 países, 5 países, no sé, 20 medios, 30 medios. Ellos son los que están ganando los premios porque están haciendo investigaciones a nivel regional. O sea, es decir, ya no es de manera individual y en todo, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de Bolivia, necesitamos hay redes de periodistas, ¿no? Redes de periodistas ambientales también, ¿no? Sí lo hay. Eh, yo al menos conozco unos 5 o 6 que están trabajando en red, pero necesitamos articularnos más, ¿no? Para poder hacer, o sea, que, por ejemplo, una investigación, creo que recién he visto en La Brava, Guardiana, La Nube y otro medio más que se han unido para hacer, ¿no? Una red de investigación. No es solamente para el tema ambiental, sino para otros temas. Y sí están publicando, todos miembros de esa red están publicando las investigaciones que hacen, ¿no? A diferencia de otras redes que conozco donde se sigue haciendo, ¿no? De manera individual las notas y bueno, si pueden, los otros colegas las replican, ¿no? No tenemos que hacer otro tipo de red para poder tener un impacto mayor, porque solos no se puede, no, ya no, ya se ha mostrado que solos no podemos hacerlo, ¿no? Bueno, eso decía, crear redes y comunidad y estar en las comunidades, por ejemplo, internacional, que tenemos Climate Tracker, por ejemplo, es una de estas que están viendo sobre el tema de cambio climático y que podemos acudir a esta red para poder tener, no sé, capacitación, información, incluso fondos, ¿no? Entonces, estas que estoy mencionando en este diapositiva, Periodistas por el Planeta, que también es otra fuente de información, que siempre están al tanto de todo lo que está pasando en las negociaciones internacionales y nos pasan información así bien digerible, ¿no? Para que podamos hacer inclusive nuestras entrevistas dentro del país, buscar a los de los expertos. Conectas es otra red de periodistas de Latinoamérica que está trabajando también con Bolivia, con periodistas de Bolivia y de toda la región, que lanza cada año fondos para diferentes investigaciones. Eh,
eh, bueno, la Fundación Gabo, Latin Clima. Entonces, quiero decir que no estamos solos en esta tarea, ¿no? Y eso tenemos que aprovechar. Bueno, tenemos que segmentar también a nuestras audiencias y crear contenidos específicos, que es algo que nos cuesta, ¿no? Todavía, porque decimos, a quién está dirigido? Y eso, por ejemplo, yo misma, cuando aplico algún fondo, me dicen, ¿quién va a ser tu audiencia? Entonces, la población en general, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás estoy todavía en mi zona de confort y necesitamos hacer ese ejercicio de segmentar a nuestra audiencia, ¿no? Claro, y hay varios medios digitales que han nacido en los últimos años que sí son de nicho, ¿no? Va dirigido a esa audiencia, pero todavía nos falta y sobre todo el hacer esa tarea, ¿no? De preguntar a nuestra audiencia sobre qué temas quiere que se hablemos. Es algo que todavía no lo estamos haciendo y que sí está funcionando, ¿no? En otras regiones, en otros países de la región, diré, que sí está funcionando porque si van a, por ejemplo, a las experiencias que cuentan en Sembra Media, que es otra ONG que está apoyando al periodismo de la región, les está funcionando porque les está ayudando a obtener ingresos, ¿no? ¿Y cómo? Porque tienen audiencia, hay que mostrar las métricas, ¿no? A cuánta gente están llegando, a cuál es su público y eso también te ayuda a acceder a fondos, ¿no? Y claro, tenemos que obviamente, si tenemos una audiencia de nicho, o sea, eh, más reducida a la que vamos a llegar, también el contenido tiene que ser adecuado, ¿no? Para ese segmento que estamos nosotros buscando a cuál llegar, ¿no? Otro es el tema de no escribir con palabras técnicas, ¿no? Como un negociador. Por ejemplo, en el tema cambio climático, en las negociaciones que hay en las cumbres de cambio climático de las Naciones Unidas, hay pues todas son siglas, 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 o sea, hablan así, entonces es muy complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, en vez de decir COP, este año va a ser la COP28, sí, negociaciones climáticas en Dubái, digamos, ¿no? Que es este año. Las NDCs son la contribución climática, ¿no? Que tiene cada país. Partes del anexo uno, ¿no? Los países ricos, entonces, cosa que se entienda, ¿no? Y así hay muchas, sobre todo cuando estamos en estas áreas haciendo la cobertura o escribimos este tipo de temas, nos, nos falta, ¿no? Traducir bastante los temas, los términos técnicos. Bueno, y también es un desafío, o sea, más allá de todo lo que les he mencionado, también está la innovación, ¿no? Yo aquí solo les pongo un ejemplo de, por ejemplo, el surtidor, es los que han innovado con este tipo, como parecen historietas, ¿no? Que cuentan así los temas. Ya no es una nota, ¿no? Una nota informativa donde, bueno, sino que ya lo haces así de manera reducida, entonces puedes leer que tenemos leyes que conservan los bosques, no se dice tal, ¿no? Y entonces ahí el 93%, entonces es más digerible, ¿no? Aquí en esta otra que han hecho esta infografía, eh, te muestran, ¿no? Lo que está pasando con el tema del dengue, no, los vectores, entonces es algo que así te llama la atención y con unos dibujos ya estás informando. Pues, entonces tenemos que buscar la manera de ser más creativos, ¿no? Para que atraer la atención de las audiencias y poder comunicar la información que tenemos, ¿no? Sobre crisis climática. Bueno, ahora pasemos a la agenda periodística, pero antes me gustaría que por favor, a ver, voy a dejar de compartir un momento. Em, mm,
A ver, levanten las manos. ¿Quiénes son de Santa Cruz? Sí, hay gente de Santa Cruz. ¿No nadie? Hola. ¿De Tarija? Hola, ¿me escuchan? Sí, te No hay escucho. nadie de Sí, Tarija. Yo estoy viendo aquí a Yulenka. Tarija Epa. Villamontes, pero Ah, no me Aquí digas. O sea, estamos no puede bien, ser. Tarija, Tarija, pues Villamont está en Tarija, no. claro. pero ahí está el regionalismo y el centralismo. No puede ser. Listo, ¿En serio? querido, ¿cómo estás? No Ya, puede ser que me digan. A ver, de Chuquisaca, Sucre, diremos, ¿no ve? Está en Chuquisaca, ¿no? A ver, ¿quién ha levantado la mano ahí? Jaime Coca, ¿sí? De Chuquisaca, ya. De Santa Monteagudo, Cruz, Guarnes. Guarnes, bien. Mm. De Potosí, ¿no? De Oruro, de La Paz, me van a decir Caranavi, ¿no? La Paz, no, 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 La Paz, ya. A ver, ¿quiénes díganme, ¿cuál es? Solo una palabra, ¿no? ¿Cuál es, solo uno diré, cuál es el mayor problema ambiental de Tarija, por ejemplo? Pilcomayo. Sequía. Contaminación del ahorita la Pilcomayo y sequía. sequía. Sí, la sequía. Creo que es generalizado. Ujú. Y de Y en el Chuquisaca, Chaco, la deforestación también por la producción de carbón que se está dando en Yacuiba, Villamontes. De salir no me salgo de eso. No sé. y No, no, Chuquisaca, no, no. ¿quién era de Monteagudo? Este, De Monteagudo, ¿cuál es la sequía también? Ya. De Santa Cruz, Los incendios forestales. incendios forestales. Y de La Paz, La La sequía, contaminación, la contaminación por mercurio en el norte del departamento por la minería y la contaminación en los lagos, el lago Titicaca está muy contaminado y está reduciéndose también por la sequía eh, en su caudal, o sea, está muy, muy bajo el lago. Y también tenemos contaminación por los incendios que se están dando justamente en el norte del departamento. perfecto. Ramiro Charcas y luego Vilma Catari. Ya participé. Ah, ya, Vilma. Es que te quedaste con la mano arriba. Ya. Contaminación por mercurio principalmente es la mayor, más bien la redundancia, contaminación en el norte paseño y también en Apolo y otras regiones del país, ¿no? Ya, gracias. Cecilia, Bueno, generalizando es la deforestación y la contaminación por minería, ¿no? Y que eso va desencadenando en todo lo que viene a ser la contaminación de ríos, la depredación de bosques y lo que se está dando, ¿no? Con las comunidades indígenas que están asentadas principalmente en el norte de La Paz y que a la larga se va a ver los efectos, o ya se están viendo los efectos en las ciudades, pero todo parte desde un núcleo, ¿no? Que viene a ser el norte. gracias. Ángela Huanca,
Sí, gracias, Miriam. Bueno, también creo que a nivel general es el tema del agua, ¿no? Tanto la contaminación, todo lo que deriva, pero también la sequía y la escasez de agua. ¿Tú eres de La Paz, Sí, de Ángeles? Achocalla. Sí, sí, de La Paz de Achocalla. Ah, ya, gracias. Y todos los que me han mencionado los problemas, ¿han hecho notas de esos problemas? Sí, 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 hemos hecho varias notas. Ya. Hasta Y algunas TikToks. abordando las posibles soluciones, no. Desde mi experiencia, puedo compartir, por ejemplo, que a inicios, en el primer trimestre, he hecho un fotoreportaje acerca de la recuperación de alimentos en el mercado de Villa Dolores. ¿Esto por qué? Porque el desperdicio de alimentos también influye mucho en lo que es el desperdicio del agua, ¿no? La producción de los alimentos que tienen una relación muy fuerte. Entonces, porque como es una cadena y todo lo demás, el fotoreportaje que yo lo había hecho había sido justamente enfocado en ese tema, si va al tren para concientizar y todo lo demás, pero está bien, bien relacionado cuánto de agua, por ejemplo, se utiliza para producir alimentos que son desperdiciados, pero que pueden ser recuperados de alguna forma. Entonces, sí, de alguna forma yo he tratado y mi proyecto, mi propuesta para este curso también es indagar más sobre el tema, ¿no? Ujú. Ya, gracias. Entonces vamos a proseguir viendo el tema de ay, primero compartiré la agenda. Como acabamos de escuchar, ¿no? Cada región tiene sus problemas, ¿no? Quizás en algunos se repite, diremos, lo que pasa en La Paz, en el Pilcomayo, digo en Tarija con el Pilcomayo, no sé, pero en nuestra región tenemos nuestra propia agenda, ¿no? Para poder abordarla en materia ambiental, diremos, ¿no? Y aquí puede ver la agenda periodística que tiene que ver con crisis climática, ¿no? ¿Cuáles son los temas centrales? De hecho, vamos a decir, la cobertura de las negociaciones políticas, como las conferencias de las partes de las Naciones Unidas, es, diremos, el evento anual que convoca a los periodistas de diferentes regiones, ¿no? Del planeta, sobre todo a los europeos, ¿no? Que están pendientes de estos temas. ¿Por qué? Porque son los países en desarrollo son los que tienen que hacer más acciones, ¿no? Frente al cambio climático, ¿no? Y entonces, a nivel global, ¿en qué se está enfocando la agenda periodística? Es en la descarbonización de las economías. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que reducir sus emisiones de contaminantes que contribuyen al cambio climático, ¿no? Los países. Por eso escuchamos, ¿no? Decir, bueno, eh, el Reino Unido, ¿no? A su, su, su compromiso es que, primero creo era para el 2050, que toda su parque automotor iba a transitar a- ¿cómo se llama? O sea, iba a dejar el combustible fósil, ¿no? Em, y entonces creo que el último año ha aumentado su ambición, que es una palabra que se escucha bastante, ¿no? Aumentar la ambición, que va a reducir para, creo que el 2045, ¿no? O sea, que ha subido su ambición, su meta ya no está para el 2050, creo que incluso antes. Si mal, no me acuerdo muy bien, pero está ya, él quiere reducir antes. Entonces, en eso está enfocada la agenda periodística, ¿no? A nivel internacional, en que se bajen las emisiones, porque eso es lo importante, ¿no? Reducir las emisiones, porque
los países se han comprometido en el 2015 en el Acuerdo de París a eso, ¿no? A reducir las emisiones para que el aumento de la temperatura global no llegue al 1.5, ¿no? O sea, no pase de 2 grados, pero que en lo posible no pase del 1.5. Pero con el reporte que nos han dado este año, ya hemos llegado al 1.2, ¿no? O sea que medio difícil que no se llegue al 1.5, inclusive están pensando, según los últimos reportes de la Organización Mundial de Meteorología, es que podría llegarse, ¿no? En el 2024 al 1.5. Y eso tiene unas consecuencias muy, muy graves, ¿no? Como ya nos ha mencionado Marcos, que ya con el 0.9 o con el 0.8 ya habíamos, ya, por ejemplo, en Bolivia hemos perdido el Chacaltaya, ¿no? Y en esa etapa ya nuestros nevados como el Illimani, el Tunicondoriri, el Sajama han perdido, ¿no? Habían perdido ya el 30% de su cobertura en promedio. Entonces, pero ya ahora estamos con 1.2, ¿no? 1.2, o sea, que estamos con mayor temperatura, ¿no? O sea, no vamos a lograr a llegar a cumplir ese compromiso del Acuerdo de París. Eso hace prever, ¿no? Todo lo que pasa. Bueno, y a nivel regional, o sea, me refiero a Latinoamérica y el Bolivia, el tema, la gente está centrada más en mitigación y adaptación, pero más que todo en adaptación, ¿no? Más que en mitigación, porque la mitigación es eso, ¿no? Reducir las emisiones de contaminantes. Y en cambio, la adaptación es realizar acciones para poder enfrentar todo lo, todos los problemas que derivan del cambio climático. Entre ellas está los eventos extremos, ¿no? Que tienen que ver, no sé, con el frío, con el calor, con las precipitaciones, con todos estos cambios que hemos escuchado y que nos ha ido explicando Marcos, nos ha explicado también Freddy Villagómez, ¿no? Entonces, en eso deberíamos centrarnos nosotros en la adaptación. Sí, en la mitigación, pero en el caso de Bolivia, en el tema de la mitigación está la reducción de emisiones por deforestación. Eso sí nos interesa, ¿no? En el tema de mitigación. Por ejemplo, Carolina tiene en Salud Sin Daño, hacen un estudio para ver cómo los hospitales, ¿no? De los hospitales contribuyen al problema del cambio climático con sus emisiones, ¿no? Con el uso no sé, de energía y de otros temas que producen emisiones, y entonces hay acciones para que reduzcan, ¿no? Sus emisiones, pero nuestros hospitales están pues apenas funcionando y no estamos en condiciones de exigir este tipo de, de reducciones, ¿no? Cuando apenas estamos viendo, todos los días tenemos notas por ejemplo, Hospital General, en el caso de La Paz, que amanecen o están un día antes, van a hacer para tener una ficha. Entonces, no nos vamos a centrar en ese tema, ¿no? En los hospitales que reduzcan sus emisiones, ¿no? Que podemos ver que sí, diremos, las nuevas infraestructuras sean más resilientes, que usen, no sé, los paneles solares para generar su propia energía. Sí, podemos ver eso, sí, está bien, ¿no? Pero centrarnos en que los hospitales vayan a reducir sus emisiones, o sea, los que ya hay, que están apenas, ¿no? De pie. Entonces, por eso yo les decía, la mitigación en lo que tenemos que nosotros centrarnos es en el tema de la deforestación, que sí es un problema muy grande sobre todo en emisiones, ¿no? De gases contaminantes, ¿no? En adaptación del agua, o sea,
por descontado, ¿no? Lo estamos viviendo y nos afecta a nosotros, a los periodistas, porque somos personas que vivimos y habitamos aquí, también que consumimos agua y que esos problemas, sí, o sea, por eso es que estamos pendientes también de ese tema, ¿no? Y incluso no solamente nos preocupa hacer la cobertura, sino que también a algunos nos causa alguna depresión de solo pensar, sobre todo porque sabemos, ¿no? Haciendo esta cobertura y ya sabemos lo que está por llegar, entonces creo que nos deprimen bastante, ¿no? La resiliencia, ¿no? Eso, ¿cómo vamos a responder? Por ejemplo, en el caso de estas comunidades que viven alrededor del Illimani, ¿no? Que son las que viven tienen esta agua. Por ejemplo, en Palca, tienen dos fuentes de agua, ¿no? Bien, que desde el Illimani y también desde el Mururata, ¿no? Entonces, ellos tienen eh, buena cantidad de agua para sus cultivos. Ahora, ¿no? Inclusive va a aumentar porque cuanto más calor hace, hay mayor derretimiento y entonces hay mayor agua. Y eso podría parecer que es bueno, ¿no? Eh, pero va a llegar el momento en el que ya no va a haber, o sea, ¿y qué va a pasar con esa población, ¿no? Tendrá que emigrar. Esa es una posibilidad si no se realizan acciones, ¿no? Y ahí está el tema de la adaptación. Y eso es costoso, la adaptación. No es algo por ejemplo, se tiene que invertir en infraestructura, como lo hemos visto en La Paz, ¿no? Que se han construido más represas y cuánto ha costado, ¿no? Porque inclusive se ha tenido que pagar por los terrenos donde se iban a construir las represas, ¿no? Entonces, no es nada fácil y tenemos este caso, por ejemplo, el 2007 ya había la demanda de las poblaciones de Batallas, Pucarani, estas regiones que tienen agua del Túnico Condoriri, ¿no? ¿Por qué? Porque ya desde esa época ya se hablaba, sobre todo con el problema del Chacaltaya, ya se hablaba de que se iba a perder eso y que no iba a haber agua para el Alto y para La Paz, ¿no? Sobre todo para la ladera norte, ¿no? De La Paz. Eh, y para el Alto. Entonces ahí ya había diremos, la demanda de los pobladores de Pucarán y de Batalla que decían, bueno, ya, si van a llevar el agua de nuestro nevado, ¿no? Del Tunicondoрири, entonces nos tienen que pagar una regalía, ¿no? Los del Alto y de La Paz nos tienen que pagar una regalía. Bueno, ha sido todo un proceso para que acepten un proyecto que les estoy hablando del 2007, ¿no? Para que acepten un proyecto en el que también se beneficien, ellos iban a tener agua para riego y el Alto y La Paz iban a tener agua para consumo, ¿no? Domiciliario. ¿En qué año estamos? El del 2023. Y sigo escuchando, le he escuchado recién en estas últimas semanas, tanto al ministro, al viceministro del Medio Ambiente, decir que ya se va a inaugurar, ¿no? Ese proyecto multipropósito. Pues, desde el 2007 que se ha ido gestando, ¿cuántos años? Así es el proceso de tener infraestructuras para la adaptación. O sea, no solamente el tiempo, sino también es el tema del dinero. Entonces, eso tendría que estarnos importando a todos, ¿no? En nuestras regiones. Y entonces tenemos que acudir aquí a los municipios a ver cuánto de su presupuesto, ¿no? Han destinado a temas de cambio climático. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, que no es lo mismo que para cambio climático que para gestión de riesgo, ¿no? Porque con eso también se confunde, ¿no? Cuando uno va y dice a la Alcaldía de La Paz, bueno, va a hablar con el secretario de Medio Ambiente y él dice, sí, tenemos, y además ni siquiera parece que se reunieran con el de gestión de riesgos para hablar del tema, cuando tiene que ir de la mano el tema, ¿no? Gestión de riesgos y el tema de medio ambiente, todo esto, porque, por ejemplo,
al inicio de la gestión de Arias, el primer secretario de Medio Ambiente des- decía que en lo que han priorizado La Paz, el municipio de La Paz, es en la descarbonización. Esa era su priorización, descarbonizar, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitamos es adaptación, ¿no? Priorizar ese tema. Entonces, esas cosas tenemos que buscar en nuestros municipios y bueno, ¿cuánto de presupuesto le estás destinando a esto y cuáles son nuestros problemas? Cada uno conoce, ¿no? Los problemas que tiene ahí en su territorio, voy a decir, ¿no? Que tenemos que adueñarnos de nuestro territorio para ir contando estas historias locales y así poder contribuir a que realmente se pueda hacer, se puedan hacer acciones frente al cambio climático, ¿no? Porque es algo, como ya lo ha mencionado Marcos, es algo en el que estamos yendo a estos puntos de no retorno, ¿no? Estos puntos de no retorno son donde ya no puedes hacer nada, o sea, ya no alcanza ni siquiera la adaptación, ¿no? Ya no, dice, ya nada puedes hacer, o sea, ¿para qué vas a hacer represas para captar agua de lluvia si ya no hay lluvia, ¿no? O sea, entonces, esos temas son los que a nosotros nos tienen que interesar para hacer nuestra cobertura, ¿no? El otro tema, pérdidas y daños. Desde el año pasado, del 2022 a nivel global, en estas cumbres de cambio climático, se ha aprobado un fondo que son pérdidas, diremos, se ha llamado como un, eh, eh, que lo ha sido calificado como positivo, sobre todo en la región de Latinoamérica y África, porque se venía años pidiendo eso, ¿no? Que haya un fondo, o sea, porque ya hay un fondo para adaptación, que no están cumpliendo, ¿sí? Tenía que haber 100.000 millones cada año. Desde el 2020, los países desarrollados tenían que aportar a ese fondo para que los países en desarrollo como Bolivia capten esos dineros para la adaptación y para la mitigación, ¿no? Pero fuera, eso es para lo que viene, ¿no? En cambio, daños y pérdidas es lo que ya se ha perdido, ¿no? Los daños que ya se han ocasionado. Por ejemplo, ¿qué pasa con la pérdida que tenemos del Chacaltay? Es una pérdida, ¿no? Ya se ha perdido, es algo que no se va a recuperar. Entonces, esas poblaciones necesitan, diremos, esas poblaciones que estaban alrededor y que tenían esa agua, ya no la tienen, entonces necesitan hacer otras acciones para tener agua, ¿no? Y los daños son sobre todo las infraestructuras, ¿no? Que perdemos por, no sé, por inundaciones o las pérdidas que tenemos por sequías, por heladas, se pierden el tema de los cultivos, ¿no? Y vamos aquí afectando cada vez más o poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Entonces, de eso se trata las pérdidas y daños y la lucha desde Latinoamérica y África es porque haya este fondo, ¿no? Ya se ha creado el fondo, pero no hay dinero. O sea, no sé cuánto pasará, no sé si en realidad se logrará tener ese dinero para estos ítems, ¿no? Pero en eso está la lucha y sobre todo justamente en estos días hay una reunión para hablar de este tema, ¿no? O sea, a nivel global, desde la ONU, donde son las reuniones oficiales, ¿no? De los gobiernos participan en eso, porque los únicos que tienen decisión dentro de la ONU esta cumbre de cambio climático son los gobiernos, ¿no? Los estados. La sociedad civil solamente es veedora, no, no puede incidir, diremos, haciendo lobby con los negociadores, ¿no? De cada país, pero nada más. Los que definen son los negociadores de los gobiernos, ¿no? Entonces, ahorita están viendo este tema y está saliendo y quieren dejar fuera a Latinoamérica, los países de Latinoamérica, de este fondo. O sea, solo quieren que sean los países vulnerables, que son los de África, solo ellos puedan acceder a estos fondos, ¿no? Entonces ahorita hay una, no sé, una pelea, diremos, en este tema, ¿no? Y ya les he hablado de gestión del riesgo, que no es solamente atender ya el problema, sino ir viendo
atender antes, ¿no? Ver la prevención. Eso también nosotros tendríamos que aprender a hacer eso, ¿no? Ver desde la prevención e ir acompañando todo un año, ¿no? Cuando sabemos que para cuando llegue el tema de sequías o la época de sequía o la época de lluvia, ver, ¿no? Ir acompañando qué se está haciendo, qué acciones, ¿no? Si se sabe que, por ejemplo, estos problemas se van a ir repitiendo a largo plazo. Otro tema que en Bolivia debería ocuparnos a los periodistas es eh, el Acuerdo de París, pero sobre todo vinculado al artículo 8, donde están los mercados de carbono, ¿no? Están los mercados de carbono, pero también hay mecanismos no vinculados a los mercados de carbono y Bolivia es el que está impulsando estos mecanismos, ¿no? Todavía no se ha concretado nada sobre este tema, pero hay países del África y también Ecuador es otro país que está impulsando esto porque es algo que podría ser beneficioso sobre todo para nuestros bosques, ¿no? ¿Por qué? Porque se priorizaría los frutos del bosque, ¿no? Entonces habría, diremos, se tendría que abrir mercados para esos frutos y entonces así podríamos uno ver, reactivar esa economía del bosque, ¿no? De eso seguramente nos va a hablar mañana Vincent, ¿no? Vamos a tener más datos sobre ese tema. Pero yo les menciono, ¿no? En qué tendríamos que estar enfocando nuestra mirada, ¿no? Bueno, y las coberturas de las cumbres que podemos hacerlo presencial si nosotros hay varias becas a las que podemos postular, ¿no? Una es de Climate Tracker, que lleva sobre todo a jóvenes. Este año están llevando a 20, hay otro que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero también está llevando otra cantidad así de 30, 40, no sé. Entonces siempre hay becas para asistir a esto. Entonces, si uno hace cobertura habitualmente de estos temas de cambio climático, puede postular, ¿no? A esas becas. Bueno, y si además tiene ese plus del inglés, que es muy importante, entonces puede hacer. Pero también se puede participar de manera virtual, porque hay sobre todo las plenarias, reuniones importantes, conferencias de prensa importantes, las transmiten en vivo. Entonces sí se puede acceder, ¿no? Ahí está el link de, de la convención. Y en estas, por ejemplo, si uno va a hacer estas coberturas, por ejemplo, si es de Bolivia, de nuestra región, entonces, ¿qué nos interesará de hacer esas coberturas? No será pues hacer lo mismo que están haciendo los grandes medios, no sé, EF, Reuters, no sé, querer seguir las negociaciones, ¿no? Porque eso nos va a llegar nomás por cable, porque ellos van a hacer sino tendríamos que centrarnos en los temas de indígenas, ¿no? ¿Qué se está haciendo en tema de género? O sea, lo que nos concierne a países de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ahí se puede apelar para buscar a los negociadores de los países. El negociador de Bolivia, aunque no sé, son muy reacios para hablar, sobre todo de Bolivia, pero de los otros países sí te hablan, las ONGs, o sea, te van contando, te van diciendo, entonces siempre hay manera de hacer estas coberturas, ¿no? Incluso si uno no va, puede tener estos contactos para poder hacer estas notas, ¿no? Sí, siempre hay opciones para hacerlo. Bueno, y bueno, sí, ya les hablaba de fondo de daños de pérdidas, las negociaciones, los negociadores, bueno, generar relaciones con nuestros negociadores, pero ahorita el negociador es Diego Pacheco y depende de la vicepresidencia, ¿no? Es más, tiene su oficina en la vicepresidencia, entonces ahí pueden buscarlo, ¿no? Para ver cuál es la posición de Bolivia, ¿no? Frente a esta COP28, ¿no? Porque cada año tenemos una posición, o sea, no cambia de hecho nuestra política nuestra política es una y ese se ha mantenido sobre todo desde el gobierno de Evo Morales y se continúa con esa política. Pero, por ejemplo, a de fondo de
pérdidas y daños, entonces alguna cosa estará este año eh, priorizando, ¿no? Después también podemos hacer las coberturas de las ONGs que van allá, ¿no? Siempre realizan alguna actividad. Tienen los side events, que son los eventos paralelos a la cumbre, que se abre también, entonces hablan de temas específicos, ¿no? Que nos pueden interesar porque se habla del país o de la región. eh, Esos temas y también conocer, ¿no? Van ya no en el grupo tan mayoritario como era antes, hasta creo, hasta el 2015, 2017, iba un grupo numeroso de las organizaciones sociales del MAS, ¿no? Que afines al MAS, diré. Eh, Iban 20, 30, ¿no? A- y allá hacían alguna actividad, ¿no? Ahora hay menos, pero siempre es interesante ver qué es lo que van a decir, ¿no? Sobre todo, ¿no? El tema de que allá se defiende que la madre tierra, pero vemos aquí cómo nos va, ¿no? Bueno, el Acuerdo de París, eso creo que ya estamos. Ay, no veo qué hora es, no puedo ver ya nos hemos pasado. Bueno, el Acuerdo de París, con esto cierro, los objetivos son mantener el aumento de la temperatura media ah, por debajo de los 2 grados, ¿no? Y si es posible, al 1,5 grados, ¿no? Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia climática de todos los países y sus comunidades y asegurar los flujos financieros en apoyo de los dos primeros objetivos, ¿no? Ya, bueno, el tema de las NDCs también es algo que tiene que estar en nuestra agenda. Estos son los compromisos que tiene cada país en el marco del Acuerdo de París, que hablan de qué va a hacer, ¿no? Cada país para contribuir a solucionar el problema del cambio climático, ¿no? Tanto en mitigación sobre todo en mitigación. Y en el caso de Bolivia, se ha actualizado el año pasado los compromisos y estos compromisos que están ya los pueden bajar de la página web de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. eh, Dice contribución nacionalmente determinada del Estado Plurinacional de Bolivia, ese documento lo pueden conocer. Y este documento tiene está en 4 áreas: energía, bosques, agricultura y agua. Esta diferencia del primer compromiso solamente abarcaba energía, bosques y agua, ¿no? En cambio, este nuevo abarca también agricultura, ¿no? En cada área tienen unas metas, ¿no? Unas metas que quieren cumplir. Por ejemplo, en el tema de agua, en el primer compromiso decía que para el 2025 el 100% de la población boliviana, tanto en el área urbana como en el rural, iba a contar con agua, ¿no? Con agua para el consumo, ¿no? En cambio, para esta han ampliado, ¿no? O sea, han diferido esa meta, ya no es para el 2025, sino para el 2030, ¿no? Pero hay temas de, por ejemplo, bosque, energía, que deberíamos ver, ¿no? Sobre todo energía, porque tenemos que hacer una transición a energía, y además nosotros estamos obligados, ¿no? Porque ya no tenemos gas. Entonces estamos peor todavía con eso, ¿no? No solamente por el problema ambiental, ¿no? Sino también por el tema de que ya no tenemos ese recurso. Entonces tenemos que migrar y ver a qué se compromete Bolivia y exigir, ¿no? Que cumpla. Bueno, ahora en el tema, las fuentes tenemos, a las que podemos acudir, les mencionaba la Autoridad del Mar y Tierra, tiene buenas cosas en su página web, también están hacen eventos para poder, diremos, ver el tema de las políticas. No tenemos todavía una política nacional de adaptación. Creo que recién la están trabajando, la están terminando eh, en un evento con jóvenes. El director de la APMT dijo que ya había el documento de adaptación y salud, y cuando le pedí que me compartiera, dijo
que sí, sí, que estaba en la última revisión, no sé, diremos, hay que ver porque son con esos instrumentos los que se van a poder llevar adelante acciones, ¿no? Y no, como diremos, solamente responder a a, a los problemas cuando ya están, ya estamos en crisis, ¿no? Cuando ya estamos en emergencia, ¿no? Bueno, y las otras fuentes son también la sociedad civil, ¿no? La Fundación Amigos de la Naturaleza, que tiene también una una aplicación que se llama el Safripo, que ve el tema de los incendios forestales, LIDEMA, bueno, la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, también están los jóvenes de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, ¿no? Que es muy, muy importante, han tomado, diremos, los jóvenes en los últimos años protagonismo y están haciendo escuchar su voz, ¿no? No a nivel totalmente nacional, sino también a internacional. CIPCA, que hemos visto con Freddy, tienen en varias regiones del país y están haciendo, diremos, diversas incursiones en temas técnicos que pueden ser soluciones frente al cambio climático. Soluciones prácticas también está trabajando en temas de resiliencia, de adaptación. La Fundación Tierra, que recién ha presentado un informe sobre un estudio sobre cambio climático en Santa Cruz. La Fundación Solón, que está más especializada en temas de deforestación, hace también buenos análisis, estudios, investigaciones, ¿no? El BETAS, que tiene varios proyectos, ¿no? Que están y están a nivel internacional, también están trabajando en el tema de los nevados, eh, eh, en temas de adaptación, conservación internacional, Oxfam, que a nivel internacional tiene muy buenos estudios sobre el tema de cambio climático, la WWF, CANLA es una organización de organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica, que son los que impulsan, ¿no? Los temas, por ejemplo, ellos han sido los que han impulsado la aprobación del Fondo de Daños y Pérdidas, ¿no? O sea, diremos, ha sido un triunfo que ellos han celebrado bastante porque hacen bastante lobby, o sea, se reúnen con los negociadores de los países y entonces para convencerles, ¿no? De que introduzcan un tema en agenda de la Convención de Cambio Climático. Bueno, está Climate, bueno, este es el internacional, el de Carla, el otro es el Climate Action Network, que es a nivel internacional. La TINDAD, que es una ONG que está tomando protagonismo, justamente ahora está hablando junto con la GFLAC, están hablando del tema de financiamiento climático, ¿no? Y está muy fuerte poniendo en agenda el tema de la deuda. O sea, ¿qué quiere decir? Que quiere que los países en desarrollo si van a tener, si van a acceder a fondos para la adaptación, que no sea como deuda, ¿no? Actualmente, por ejemplo, la CAF da pues dinero para que haya temas de adaptación, proyectos de adaptación, pero es un préstamo, ¿no? No es, diremos, a fondo perdido. Entonces, lo que se está buscando es que todo eso que vaya para adaptación no sea de una deuda, ¿no? Sino sea una donación. Recién la FAO, por ejemplo, Bolivia está accediendo a un fondo, al Fondo Verde, para realizar un proyecto que es muy grande en cuencas de los valles, pero también es un préstamo. Y los préstamos, pues hay que pagarlos, ¿no? Entonces es una deuda. Entonces, eso es en lo que están ahorita también centrados, es otra parte de la agenda. Y bueno, estas herramientas a las que podemos acceder para ver nuestros temas, están Map Biomas, que ve el tema de deforestación, está la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, que todos los años saca un informe de cómo está la Amazonía, ¿no? En diferentes temas, en deforestación, en minería, los pueblos indígenas, en qué situación. Es una información, pero súper valiosa la que tienen y es actualizada. Y la Fundación Amigos de la Naturaleza hace parte como Bolivia de esta red, ¿no?
están todos los otros países de la Amazonía. El Global Forest Watch, que todos los años nos deprime con los informes sobre el tema de deforestación, que seguimos, ¿no? Como terceros a nivel mundial deforestando, Bolivia. El sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios que les había mencionado, el SATRIFO, que recién ha sido actualizado por la FAN, lo han presentado hace 2 días. En la Autoridad de la Madre Tierra tiene un sistema de información muy interesante, sobre todo de proyecciones. Miren que eso sí puede servir, por ejemplo, lo que me preguntabas, Anaí, a largo plazo, ¿no? Porque tiene una proyección para el 2030, para el 2050 y para el 2100 o 2080, creo que es. ¿Qué va a pasar, no? Este mapa de riesgos, ¿no? ¿Cuánto va a subir la temperatura? El tema de precipitaciones. Entonces, eso te puede dar un panorama de qué vamos a enfrentar, ¿no? Y eso todavía están, diremos, no son las proyecciones más duras, ¿no? Sino que son las que están nomás así, bien conservadoras. EPSAS tiene esta información que es bien importante, ¿no? Como el monitoreo que hacen de los volúmenes, ¿no? Que están en nuestras represas y los presentan. Bueno, ellos dicen que hacen todos los días, ¿no? Pero la información no la presentan todos los días. A veces lo hacen cada 3 semanas, cada 2 semanas, no sé. Pero hay esa información que nos puede servir, o sea, porque es información oficial, ¿no? Que a veces nos cuesta conseguir. Está el Instituto de Hidráulica y Hidrología de la UMSA, el IRD que les mencionaba, el Instituto de Investigaciones de Francia, que ellos sí están muy metidos en el tema de hacer inventarios de los nevados, de los glaciares. Está también la Fundación Jubileo, que tiene estos presupuestos y ha sacado, ¿no? Los presupuestos de cambio climático que hay en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Alto, que nos sirve de referencia para saber cuánto de dinero se está invirtiendo, ¿no? Se está destinando, no invirtiendo, destinando, porque no sabemos si en realidad los van a invertir o no. Inti Illimani, que hace el tema de las cocinas solares, que es muy importante para la transición energética, que eh, sobre todo para esta región del país, del altiplano, ¿no? Tenemos mucha energía solar. Bueno, esto les decía la Autoridad de la Madre Tierra, estos escenarios futuros de cambio climático. eh, Entran a su página web y ahí dice escenarios, ahí entran y van a ver, es increíble esta herramienta, realmente es una herramienta que la han terminado de desarrollar en el, en el gobierno de Áñez, porque nuevamente entraron técnicos, pues, ¿no? Han contratado técnicos y ellos han desarrollado, y más bien que ahora la APMT lo está completando, ¿no? Se ha terminado hasta que lo ha presentado, ha sido el año pasado que lo ha presentado a este programa, a esta herramienta que es muy, muy, muy interesante y muy útil, ¿no? Tiene una relación entre lluvias y temperaturas, por ejemplo, es al periodo 2030 que les decía, hay hasta el 2050, 2080, o sea, más o menos te muestra un panorama, ves la proyección de temperaturas hasta a 2080. Eso, por ejemplo, ahí nos muestra, ¿no? Dónde va a estar. Y es por municipios, por departamentos, ahí, ¿no? Eso es sobre este tema.